Hola, bienvenidos a la clase sobre transferencia de protones. Este tema consta de 3 segmentos. Este es el primero de ellos. En este segmento veremos la actividad del ion hidrógeno, la naturaleza de la reacción del suelo, iones hidrógeno versus iones aluminio, el pH del suelo y el origen de la acidez del suelo. Comenzaremos explicando lo que es la reacción del suelo. La reacción del suelo hace referencia al grado de acidez o basicidad que éste posee y se expresa por medio de un valor de pH. El pH representa la actividad de los iones hidrógeno en una solución y se define como el logaritmo negativo de la concentración de los iones hidrógeno. En forma de ecuación, el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno. En el agua pura tiene lugar la siguiente disociación de iones. El agua se disocia en iones hidrógeno y en iones hidroxilo. La constante de equilibrio para esta reacción es K sub W, que es igual al producto de las concentraciones de los iones hidrógeno e hidroxilo. Y a 25 grados centígrados esta constante tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. Si tomamos logaritmo negativo a ambos lados de esta ecuación, es decir, menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno e hidroxilo, es decir, del producto de las concentraciones, es igual a menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14, nos queda que el pH más el pOH es igual a 14. Vamos a hacer una aclaratoria. En las soluciones acuosas, los iones se encuentran hidratados, todos los iones. O sea, estos están unidos fuertemente a un número de moléculas de agua. Ese número de moléculas puede variar entre 4 y 6 moléculas. El ion hidrógeno no es una excepción. Él también se encuentra rodeado de moléculas de agua cuando está en solución. Ese ion hidrógeno hidratado se representa con la fórmula H3 o con carga positiva y se denomina ion hidróneo. Esa notación, sin embargo, tiene desventaja porque tiende a complicar las ecuaciones químicas al introducir moléculas de agua extra. Por lo tanto, en esta presentación se empleará simplemente la notación hidrógeno positivo para representar a los iones hidrógeno en solución. Aunque nosotros entendemos que ese ion hidrógeno en solución se encuentra hidratado, solo que acá se empleará la notación hidrógeno positivo para hacer las explicaciones más sencillas. Continuamos con el tema. En los sistemas naturales, el intervalo de pH se extiende desde valores de 3 hasta 12. Claro, cubriendo casos extremos. Los suelos que generalmente presentan pH de 3 o por debajo de 3 son suelos con problemas, por ejemplo, como los suelos sulfato ácidos, y por encima de 12 vienen siendo ya suelos alcalinos, también generalmente con problemas de sales. Generalmente los valores en los suelos varían entre 4 y 8,5. La acidez y basicidad de un horizonte vienen determinados por los cationes absorbidos sobre los minerales de arcilla y sobre la materia orgánica. Aunque en la escala de pH se considera que el pH es neutro cuando tiene un valor de 7, en el caso de los suelos la interpretación varía un poco.
Por ejemplo, en este esquema de rangos de pH que presenta el doctor Casanova, encontramos que se considera que un suelo es neutro cuando su pH está comprendido entre 6,5 y 7. Aquellos suelos que tienen un pH comprendido entre 6 y 6,5 se definen como suelos ligeramente ácidos. Y los suelos cuyo pH se encuentra entre 5 y 6 se consideran moderadamente ácidos. Por debajo de pH 5, ya el suelo es considerado fuertemente ácido. En el rango alcalino conseguimos una situación similar. Para los suelos cuyo pH está comprendido entre 7 y 8, el suelo se considera ligeramente alcalino. Los suelos de pH 8 a 9 se consideran moderadamente alcalinos y los suelos de pH mayor de 9 se definen como suelos fuertemente alcalinos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos propone rangos de pH del suelo más estrechos para la predicción de efectos esperables en las propiedades edáficas a causa de la acidez o basicidad. Por ejemplo, para suelos con valores de pH menores de 4.5, especifica que las condiciones serán muy desfavorables y clasifica esos suelos como extremadamente ácidos. Los suelos entre 4.5 y 5.5 clasifican como fuertemente ácidos y muy fuertemente ácidos, y son suelos que presentan una posible toxicidad por aluminio y exceso de cobalto, cobre, hierro, manganeso y zinc, deficiencia de calcio, potasio, nitrógeno, magnesio, molibdeno, fósforo y azufre. Generalmente son suelos sin carbonato cálcico y actividad bacteriana escasa. Los suelos con pH comprendido entre 5.6 y 6.5 clasifican como medianamente ácidos hasta pH 6 y ligeramente ácidos de 6.1 a 6.5. Presentan buenas condiciones para el desarrollo de la mayoría de los cultivos y consideran que los suelos son neutros si su pH está comprendido entre 6.6 y 7.3. Para estos suelos se ha encontrado que los efectos tóxicos son mínimos. En el rango alcalino, el Departamento de Agricultura considera los suelos con pH entre 7.4 y 7.8 como medianamente básicos, generalmente con contenido de carbonato de calcio. Y los suelos con pH entre 7.9 y 8.4 como suelos básicos, en los que disminuye la disponibilidad de fósforo y boro y se encuentran deficiencias de microelementos. En los suelos con pH por encima de 9 puede haber presencia de carbonato de sodio con un elevado contenido de sodio intercambiable, deficiencia de microelementos y se afecta notablemente la actividad microbiana. Para determinar el pH del suelo en el laboratorio se utiliza un instrumento llamado medidor de pH. Este instrumento tiene un electrodo que se introduce en una suspensión suelo-agua y de este modo se establece un potencial eléctrico que es proporcional a la concentración de iones hidrógeno en la solución del suelo. El instrumento registra el potencial y lo convierte a un valor de pH. Las suspensiones suelo-agua pueden prepararse en una proporción 1:1, 1:2 o 1:2,5. Ahora bien, hay que tener en cuenta
que al aumentar el contenido de agua en la suspensión, se produce un efecto de dilución de los iones hidrógeno y aumenta el pH. En algunos casos se utilizan soluciones de cloruro de potasio o cloruro de calcio para preparar las suspensiones en vez de usar agua. Los cationes de esas soluciones desplazan los cationes acidificantes, que son el hidrógeno y el aluminio. Entonces los desplazan del complejo de intercambio. En los estudios de salinidad, el pH se mide en pasta saturada. Ya que el valor de pH del suelo puede variar con la relación suelo-agua, o si se mide en una suspensión preparada con agua o con una solución salina o en pasta saturada, es muy importante que cuando se informen los resultados de la medida, se indique el método que se utilizó. Los suelos ácidos pueden originarse por diversas causas. Vamos a comentar algunas de ellas. Una de las vías tiene lugar a través del lavado de los cationes básicos, que son el calcio, magnesio, potasio y sodio. Esto ocurre generalmente en los suelos de las regiones húmedas con altas precipitaciones. En esas condiciones se forman ácidos débiles, como el ácido carbónico, a partir de la reacción del dióxido de carbono con el agua. El dióxido de carbono puede provenir de la atmósfera o de la descomposición biológica de la materia orgánica del suelo. La disociación del ácido carbónico origina iones hidrógeno y también iones bicarbonato. Los iones hidrógeno sustituyen a los cationes básicos intercambiables, que pueden ser lavados fácilmente del perfil por efecto de las lluvias. A medida que progresa el lavado de los cationes básicos, el suelo se va haciendo cada vez más pobre en bases cambiables y se va incrementando la cantidad de hidrógeno en los sitios de intercambio y por lo tanto la actividad de los iones hidrógeno en la solución del suelo. Esta actividad aumenta con la consecuente disminución del pH. En los suelos minerales ácidos, el catión predominante en el complejo de intercambio llega a ser finalmente el aluminio, el cual por su naturaleza trivalente tiende a desplazar al hidrógeno. Otra de las causas de acidificación del suelo tiene relación con los procesos de descomposición y mineralización de la materia orgánica. En esos procesos se liberan iones hidrógeno. Estos iones pueden reaccionar con las estructuras octaédricas de las arcillas, liberando los iones aluminio contenidos en ellas. El aluminio trivalente pasa a los sitios de intercambio de las arcillas y a la solución del suelo. El aluminio que ocupa los sitios de intercambio se encuentra en equilibrio con una cierta cantidad de aluminio en solución. Ese aluminio trivalente en solución constituye una fuente de acidez porque tiende a hidrolizarse, formando iones hidroxialuminio e iones hidrógeno, de acuerdo a las siguientes reacciones. Aquí vemos que el ion aluminio trivalente reacciona con el agua, es decir, se hidroliza y forma un catión hidroxialuminio con carga positiva +2 y además origina un ion hidrógeno. Luego el catión formado sigue reaccionando con el agua para formar otro catión hidroxialuminio con carga +1. Este último ion reacciona con el agua para formar hidróxido de aluminio y más iones hidrógeno. Y el hidróxido de aluminio reacciona con el agua para formar un anión.
y esta reacción continúa. Los iones hidrógeno generados en estas reacciones contribuyen a que más cristales arcillosos se desintegren y se liberen nuevos iones aluminio trivalente. Al existir cada vez más aluminio en el medio, hay más acidez, se rompen más cristales, sale más aluminio y la reacción se acentúa progresivamente. Es como una reacción en cadena interminable que se autoperpetúa. Algunos de los cationes generados en la hidrólisis del aluminio pasan a los sitios de intercambio o permanecen en la solución del suelo. Por ejemplo, vemos que en este cuadro que el ion aluminio más 3 predomina a pH menor de 5 y se encuentra en forma intercambiable. Además tiene carácter tóxico. Los cationes hidroxialuminio que predominan a pH 5 a 6 también son fácilmente intercambiables. Los iones hidroxialuminio pueden reaccionar entre ellos y formar polímeros o policationes de tamaño y carga variable que es dependiente del pH. Además de los cationes mencionados en los suelos ácidos, también puede encontrarse el ion manganeso con carga más 2. Ese ion puede ser tóxico si está en cantidades apreciables. Y también se encuentra el ion hidrógeno, que es escaso en suelos minerales ácidos, pero es importante en suelos orgánicos. La existencia en forma soluble de las distintas especies de aluminio depende del intervalo de pH considerado, como vimos en el cuadro anterior. Existen formas intercambiables, el aluminio trivalente junto con los cationes que resultan de su hidrólisis, como podemos ver en el gráfico. Existe la fase sólida, que es el hidróxido de aluminio o bauxita, y formas aniónicas a los pH más altos. pH 5.5, una serie de formas de aluminio con carga positiva denominadas policationes o polímeros de aluminio no resultan intercambiables porque están firmemente retenidas, bloqueando las sedes de intercambio. A medida que aumenta el valor de pH, los diversos policationes se hacen inestables y liberan los sitios de intercambio. Entonces, estas sedes de intercambio aumentan en consecuencia. El hierro y el manganeso intercambiables presentes en el suelo también pueden originar acidez, aunque en menor grado, porque ellos aceptan iones hidroxilo para formar compuestos insolubles, como se observa en estas reacciones. En la primera de estas reacciones, en la que el hierro reacciona con el ion hidroxilo, se forma hidróxido de hierro. Esta reacción no reviste mucha importancia porque a pH mayor de 4 todo el hierro se encuentra precipitado como hidróxido férrico. El manganeso es muy soluble a pH menor de 5.5. Su solubilidad aumenta con la reducción del suelo, ya que los iones manganeso más 4 se convierten en manganeso más 2. Si está presente en cantidad suficiente, puede ocurrir toxicidad del manganeso. Las aplicaciones intensivas de fertilizantes nitrogenados, como sulfato y nitrato de amonio, y la transformación del ion amonio presente en la orina y heces de ganado, pueden dar lugar a reacciones de nitrificación. En esas reacciones, el nitrógeno amoniacal se convierte en nitrógeno nítrico por acción de las bacterias nitrificantes, de acuerdo a la siguiente reacción, en la que se generan iones hidrógeno. La liberación de iones hidrógeno por las raíces de las plantas al absorber bases
es otra de las causas de acidificación. Cuando una base es absorbida, la planta expulsa una cantidad equivalente de hidrógeno. Otra causa de acidificación es la deposición atmosférica de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y amoníaco. El origen de este proceso es natural, debido a las emisiones volcánicas o al spray marino, pero también puede ser antrópico, debido a las emisiones humanas generadas en la quema de combustibles fósiles. En la oxidación de los compuestos de azufre también se origina acidez. En la oxidación de las piritas, a través del drenaje de suelos inundados, puede producirse ácido sulfúrico libre, que hace descender el pH, a veces a valores tan bajos como pH 2. La reacción general es la pirita, que reacciona con oxígeno y agua y produce hidróxido férrico más sulfato más hidrógeno. Estas reacciones tienen lugar en áreas muy localizadas, especialmente aquellas que son pantanosas, cercanas al mar, en depósitos pizarrosos ricos en pirita o en suelos con influencia de aguas sulfurosas. Repasemos algunos puntos claves de este segmento. La reacción del suelo hace referencia al grado de acidez o basicidad que éste posee y se expresa por medio de un valor de pH. En los suelos, el pH varía generalmente entre 4 y 8.5, con valores más extremos en algunos casos muy especiales. La acidez en los suelos puede originarse por el lavado de cationes básicos en regiones húmedas con alta precipitación, o por la descomposición y mineralización de la materia orgánica, la hidrólisis del aluminio durante la meteorización de aluminio silicatos, en las reacciones del hierro y manganeso, en las oxidaciones biológicas de compuestos nitrogenados, producto de las aplicaciones intensivas de fertilizantes nitrogenados y la transformación del amonio presente en la orina y heces de ganado. También por la liberación de hidrógeno por las raíces de las plantas al absorber bases, la deposición atmosférica de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y amoníaco, y por la oxidación de compuestos de azufre.